Bueno, sin duda, si no un libro de estos nunca habría sido un bestseller y un gran éxito de ventas. Yo creo que, lamentablemente, a mí me gustaría que no salir tanto y que la crisis fuera bien, pero una vez que la crisis va bien, el desempleo va tan elevado y la gente está tan asustada, pues la demanda de gente como yo es, sobre todo economistas, que intentemos hacerlo accesible, ¿no? Que es lo que se valora del libro, que cualquier lector que no sea economista lo está leyendo y dice que lo entiende, ¿no? Yo creo que esa parte ha subido muchísimo, ¿no? La otra de artículos sesudos y ladrillos, yo creo que sigue igual, sigue sin interesar, ¿no? Bueno, no hago predicciones seguras. No, yo digo que aplicando planes que ya han funcionado en otros países y que el enfermo o las economías han reaccionado bien, hay vida después de la crisis, ¿no? Pero no me atrevo a decir cuándo ni qué. Y sobre todo porque en Europa y en España todavía faltan muchas cosas por hacer. Yo creo que, ¿no? Estamos viendo una menor caída, o sea, la economía y el enfermo está mejorando dentro de la gravedad, la tasa de paro es alta, pero nos queda por resolver la parte del déficit público, que sigue siendo muy elevado, nos queda por resolver la parte bancaria y del crédito, que no funciona. Portugal está sin resolver, Grecia está sin resolver, Irlanda está sin resolver, nosotros tenemos varios bancos sin resolver. Bueno, yo creo que en mi libro hay muchas cosas por hacer y hasta que no se hagan todas esas cosas, a mí me parece imprudente darle el alta al enfermo, ¿no? Y decir que ya ha salido de la crisis. Yo creo que primero vamos a empezar a crecer, que no está claro, y segundo, aunque empecemos a crecer hasta que bajemos la tasa de paro y reduzcamos la deuda pública, eso va a llevar muchos años, ¿no? Yo creo que hay que dar un mensaje prudente. No sé si es el adecuado, pero es un sistema que ha llevado decenas o cientos de años formarse, ¿no? Las instituciones y los modelos económicos no se forman de la noche a la mañana. Cambiar todo, ¿no? Y toda la rueda del coche cuando va andando, pues suele ser llevar a fracasos. Yo creo que hay que identificar lo que se está viendo, por ejemplo, ¿no? Todo este temor de si somos competitivos, si no somos competitivos, que yo acabo en el libro. Esta economía siempre lo ha demostrado desde los años 60, tiene mucha capacidad y es muy agradecida. Cuando tú le das unas condiciones estables, tiene mucha capacidad de crecimiento y de creación de empleo. El problema, yo creo ahora mismo, es nuestro endeudamiento. Nos hemos pasado de deuda, no todos, hay que ver quién se ha endeudado y cómo, ¿no? Y luego, sobre todo, el endeudamiento del sistema bancario que le impide dar crédito, ¿no? Y esa limitación es la que ahora mismo nos tiene una tasa de paro tan elevada y nos obliga a pasar los problemas que estamos pasando, ¿no? El mensaje positivo del libro, y es un libro en positivo, es que si conseguimos estabilizar esa parte, que es posible con las propuestas que yo digo, yo no tengo dudas que España volverá a crecer, que la sociedad española tiene capacidad de sobra para resolver esta crisis. El tema es que la autoestima está muy baja y luego pues todo esto que estamos viendo de corrupción y todos estos líos pues complican la legitimidad del gobierno y de la democracia para resolver la crisis. Pues ese es el problema. Tú, cuando escribes un libro de esta naturaleza para sacar a España de la crisis, estás pensando en héroes, ¿no? Y claro, alguien pondría a Mariano Rajoy de héroe, ¿no? Esta es la clave ahora mismo que hay que resolver. Yo creo que todo lo que estamos viendo de legitimidad del gobierno, ¿no? Implicado en casos de corrupción, que están en un juzgado, acusados por su propio director financiero del partido, o sea, que no es cualquier persona, ciudadano de la calle, que sale a acusar a un político, ¿no? Que es la persona que les llevaba las cuentas y que hacía los pagos, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene una enorme limitación, ¿no? La ventaja es que esto es una democracia y esto en una dictadura no pasaba nada, porque seguirían de por vida, ¿no? Yo creo que las democracias tienen esta capacidad de depurar, lo que pasa que también es verdad que estamos viendo que es un proceso muy complicado, ¿no? Pero mi libro no va dirigido a los políticos, mi libro va dirigido a los ciudadanos y a los lectores. Yo creo que es un libro para que seamos conscientes que el país es nuestro y que nosotros tomamos las decisiones. Aunque les dejemos el poder durante unos años, el poder siempre está en el individuo y en el voto, ¿no? Y eso es lo que hay que recuperar. Si pierdes la confianza en eso y empiezas a irte, ¿no?, por temas institucionales, ¿no?, todo está fatal, el país está fatal, pues al final es evidente que acabaremos fatal, ¿no? Yo de momento no veo la luz al final del túnel. Yo creo que hay que hacer muchas cosas en Europa, pero por dar un mensaje positivo, en Estados Unidos, con un plan similar al de mi libro,
no igual, pero similar, Estados Unidos desde el 2009 ha creado 6 millones de empleos. Este año 2013 van a crear más de 2 millones de empleos. O sea, si tú aciertas con la política económica y con la medicación, este tipo de crisis tienen solución. Si se han solucionado las crisis de América Latina o de Asia, países con niveles de pobreza extremos, sin instituciones, sin prestaciones por desempleo, sin planes de pensiones, si esos países han salido de la crisis, España tiene más capacidad que esos países para salir. El tema es que son crisis que dejan muchas cicatrices y a mí ahora mismo mi preocupación pues es toda esta gente que ha perdido el empleo, jóvenes que no lo pueden encontrar, empresarios pequeños que han tenido que cerrar. Todos esos son mi prioridad, ¿no? El resto de la gente sé que tiene problemas, pero mi preocupación está con esos. Bueno, tienes que saber de economía, aunque no haya crisis. Es evidente, la economía debería ser una ciencia preventiva y para que una ciencia sea preventiva, el propio ciudadano tiene que tomar medidas preventivas, ¿no? Nosotros, ya ha quedado demostrado, no tenemos capacidad de predecir este tipo de eventos tan graves, no sabemos muy bien las causas, pero sí sabemos que, como en el cáncer, tomando determinadas medidas durante tu vida, tienes menos probabilidades de padecerlo, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que tenemos que aprender que no se puede volver a tener un ciclo de crédito con crecimientos del crédito del 25% al año, no se debería volver a tener una burbuja inmobiliaria, la gente tiene que entender que los precios de las casas tienen que subir de manera natural, no un 15, un 20% al año. Todo eso es lo que intento en mi libro, ¿no? Yo creo que las crisis nunca son deseables, ¿no? Pero ya que se han producido, tenemos que aprovecharlas para sacar lecciones y sobre todo los economistas para intentar prevenir la que viene, ¿no? Y la única forma de prevenir es tomar medidas como en salud, una buena alimentación, una buena gestión de tus finanzas personales, tener disciplina en el trabajo, formarte bien, tener una buena base educativa, que las empresas tengan una visión innovadora, que se posicionen en sectores de crecimiento. Bueno, todo eso es lo que los economistas deberíamos divulgar y entonces, bueno, igual que hace Valentín Fuster con la cardiología, yo lo hago con la economía. Yo creo que es un intento de divulgación y parece que funciona, ¿no? Porque los lectores se lo recomiendan a otros lectores, que es lo mejor que le puede pasar a un autor. Pues el libro me costó bastante. Yo nunca había escrito un libro tan largo, es mi primer libro, mi formato de escribir es más corto y me costó adaptarme, ¿no? Luego, en la revisión y sobre todo ahora cuando lo estoy contando y explicando, estoy disfrutando de verdad, ¿no? La verdad es que el contacto con los lectores es tremendo. Nunca pensé que esto iba a ser un bestseller de 50.000 ejemplares en 2 meses y, bueno, todo me ha sobredimensionado y es muy emocionante, ¿no? Pero la lectura, la escritura fue dura, ¿eh? 9 meses muy, muy duros. No paré de trabajar, lo tuve que compaginar con las clases en la universidad, con mi trabajo en la empresa y tuve que sacar tiempo de mi familia y de mi vida, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena. Sobre todo sentirte útil, más que ellos me digan he leído tu libro y entiendo mejor la crisis o gente que ha cambiado sus decisiones después de leer mi libro, ha estado en la feria del libro y me lo ha contado, oye, pues ahora voy a hacer esto otro, ¿qué te parece? Sobre todo gente joven, gente mayor que ha perdido el empleo, que está en una situación muy delicada, que ha leído mi libro y entiende que no es culpa suya, que no es que ellos sean malos trabajadores, simplemente que la crisis se lo ha llevado por delante, igual que una quimioterapia. Todo ese tipo de cosas pues te reconfortan todo el esfuerzo que has realizado. La verdad es que ya ni me acuerdo de los periodos malos, ya solo se me ha quedado lo bueno, ¿eh? Bueno, estas crisis son muy particulares, por eso el libro es muy particular también. Este libro, cuando, ¿no?, en un país, si yo fuera a un país como un país asiático o Corea, pues no escribiría este tipo de libros, ¿no? Son crisis muy particulares. Corea sufrió una crisis de este tipo en el 98 y hoy es un país que es ejemplo, hace, ¿no?, tecnología de puntera, tiene empresas líderes en el sectores tecnológicos. Yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Vamos a salir de esta. El problema de este tipo de crisis es que afectan al sistema bancario y al crédito, y si tú no atacas el crédito y el sistema bancario desde el principio, pues las crisis suelen durar 10 años, ¿no? Nosotros llevamos 6 años y ni el gobierno anterior ni este gobierno están atacando en profundidad el problema del crédito. Seguimos viendo una caída del crédito brutal en España con los datos de mayo recientemente y así no se puede crecer, ¿no? Yo creo que hay que atacar ahí y cuando estabilizas el
el ciclo de crédito, sobre eso yo no tengo duda de que España volverá a crecer y volverá a ser un país puntero y volveremos a tener una buena imagen en el exterior, aunque ahora no es la más apropiada. Yo creo que no, yo creo que va a llegar, ¿no? Y esa canción es en uno de mis capítulos pongo la cita de los Beatles, pero la pongo para Estados Unidos en el 2009. Yo creo que Europa y España no están en esa fase todavía, ¿no? Pero también es verdad que es una canción que a mí me encanta. Hay una cita de Heródoto, del filósofo griego: tu estado de ánimo es tu destino. Que la economía esté en depresión no quiere decir que todos caigamos en depresión. Yo creo que ejemplos como el de este libro, las ventas del libro van muy mal y a mí todo el mundo me desanimó cuando yo me puse a promocionar el libro, pero el libro se ha vendido. O sea que dentro de una crisis, ¿no?, uno tiene que enfrentarse a la crisis con proactividad, ¿no? Esa actitud del Gishkan de Sam, yo creo que la letra es la oportuna para enfrentarse a la crisis, ¿no? Bueno, yo creo que en cierta medida ha pasado, pero porque la ideología ha secuestrado a los mercados. Los mercados no tienen por qué ser ideológicos, es un sitio donde la gente intercambia bienes y servicios, no tiene por qué haber. Lo que pasa es que yo creo que esto de la globalización, que tiene cosas muy positivas, pues se ha hecho sin gobierno y sin control, y hay determinados grupos empresariales, sobre todo bancarios, que se han hecho con un poder que tiene mayor del que deberían, ¿no? Y creo que todo lo que hemos visto en la crisis financiera internacional, el propio reportaje de Inside Job y todo lo que hemos visto, bueno, esto es ese poder ideológico y muy fuerte de los bancos internacionales el que ha influido sobre las políticas. Pero eso no solo se puede cambiar, hay que cambiarlo. Yo hago una propuesta en el libro para eso, se tiene que volver al origen. Si no resolvemos esa parte bien, volveremos a tener una crisis de esta o de mayor magnitud. Bueno, yo creo que no es un libro de economía feliz, es un libro para enfrentarse a la adversidad. Todos sabemos que la situación es complicada, pero leyendo el libro se ven que hay propuestas y medidas que han funcionado en otros países y que aquí pueden funcionar. Lo puede leer cualquier persona que acceda a la web y cualquier lector, no hay que ser economista, lo único que hay que tener es inquietud y ganas de aprender y saber lo que nos está pasando. Yo creo que esa es la ventaja del libro y por eso está teniendo tanto éxito en las librerías.